Quiero que en este capítulo de Fuera de Joda iniciemos con un intro, porque tenemos al duro. Pam, para, pum, pam, 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 pam. ¿Con quién Yo no iniciamos? soy tan buena, pero... I'm a me crazy. I'm a me crazy. Y así iniciamos este episodio de Fuera de Joda con quien nada más y nada menos Jessica Andrés López. Andrés López, un aplauso. Tanana. Bananananana, pa. Ay, no se puede golpear la mesa. Turun. Oiga, de verdad, qué placer estar con este personajazo, 20 años. Bueno, yo en realidad, todos crecimos con él. Yo realmente le estaba diciendo, cuando salió la pelota de letras, yo tenía como 5 años. Wow, Una vaina Gente joven, loca, gente o joven. sea. Yo ya tenía 15. 15, Yo ya estaba en el colegio, ya vi la pelota de letras. Wow. Y ahí va la primera pregunta, Andrés, como para comenzar la vaina. ¿Qué siente uno cuando, o sea, qué siente usted cuando ve la pelota de letras y dice, jue madre, esto ya lleva 20 años? Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Detrás de mucho tiempo viene O sea, una gran estás detrás de una responsabilidad que generación completa, literal. Claro, O sea, ¿no? Muchas generaciones han disfrutado la pelota de letras. Me siento maravillado de que haya sobrevivido tanto tiempo, que siga llenando teatros, que siga en temporada. No ha parado la temporada. Llevo 21 años en temporada. Ahorita estoy en el Teatro William Shakespeare con mi nueva obra, que es Llegar a Marte los viernes, que es a las 8 de la noche, y sábados y domingos 5 de la tarde, pelota de letras, y la gente va, y van todas las generaciones, y la gente pasa rico, se ríe chévere, y eso cambia, o sea, porque las generaciones cambia yo. Claro. Entonces cada show de la pelota de letras mantiene como esa estructura dinámica de lo que fue inventado. Sí, cuando la empecé a escribir en los años 1993, que entregué el primer manuscrito de la pelota de letras, hablando solo de mi generación. ¿Pero el 8 Ajá. de julio o el 13? No, ese ¿Tú qué te fue. acuerdas? Yo eso fue como un día de agosto, yo creo. Días de agosto. Por allá un día de agosto, un 8 de agosto de 1993. Viajar arrepentida Por con ese man. allá empezó el primer manuscrito de la pelota de letras, cuando me paro en la plazoleta de al frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y hago. No era la Javeriana. En el 90, el 4 de febrero del 90, no, el 4 de abril de 1990 fue cuando me inicio como cuentero, Ajá. de 1990. Y 3 años después llega la pelota de letras a mí después de un sueño. ¿Cómo fue ese sueño? O sea, yo me soñé en el barrio donde yo me crié, en Modelia, Ajá. ¿sí? Donde me hice hombre. Entonces en ese barrio pasé la mayor parte de mi infancia y fue la vida de barrio. Y tuve un sueño que yo caminaba por las calles de mi barrio y me encontraba con 2 niños y yo volaba con uno de ellos. O sea, yo volé con uno de ellos. O sea, como que nos agarramos. ¿Pero fue un sueño o Sí, no, fue un estabas en sueño. una fiesta por allá? No, fue sueño. Yo en esa época teníamos sueños. No había presupuesto para otras Entonces, vainas. ese fue el primer escalón de la pelota de letras, el sueño. Sí, entonces yo siempre contaba cuentos que yo creaba y siempre procuraba cambiar de cuento cada jueves. Porque Ok. yo era responsable del lugar de cuentería de los jueves en la Universidad de los Andes. Ok. Y entonces había cuentería en la Javeriana los miércoles y había cuentería en la Nacional los viernes. Y el martes era cuentería o en la Tadeo o en el Externado. Y el lunes a veces se metían en universidades como la Católica o la Distrital. Pero yo iba por todas las universidades contando cuentos y estrenaba el jueves y me iba por todas las universidades estrenando el mismo cuento que escribía entre el martes o lunes, martes, miércoles, lo escribía o lo hacía Ujú. y tal, lo ponía en draft o lo que sea, en borrador y lo estrenaba. Entonces, y ahí fue donde estrené la pelota de letras como una historia de mi generación, como lo que veíamos por televisión. Entonces le conté a la gente, oiga, porque se nos estaba olvidando, o sea, ustedes, por ejemplo, tienen ahora muy, muy fresca la nostalgia, ¿sí? Ajá. Como dice, la cultura, la nostalgia es algo ya estándar entre la sociedad, Sí, ¿no? sí, claro. La gente recuerda lo que jugaba, lo que veía, las series, Dragon Ball, Sailor Moon, todas esas cosas. En mi época se estaba disolviendo porque no había lugares para volver a ver las cosas. Ujú. Ok. O sea, tú veías las cosas una vez Y y ya, no más. y ahí se quedaban. Y Se quedaban acá. Y esperabas que alguna programadora hubiese la oportunidad de volver a programar en la televisión un dibujo animado de nuevo. O sea, no había YouTube, no había el registro, no Claro. había la biblioteca, no Ujú. había esa biblioteca de videos que hay ahora que se llama YouTube por entre el Tube y el WhatsApp y el Instagram y el TikTok, TikTok ahora, y claro. todo eso, el Instagram. No, ahora Instagram. la memoria la puedes tener fresca y la puedes refrescar. Claro, la En tienes esa ahí. época tú tienes que tener memoria.
Si no hay tenías que- memoria, o sea, no hay o sea, nada. o sea, tenías que tener las cosas en el disco duro, bajarlas de una vez y acordarte de los diálogos, acordarte de las cosas, las series, todo. Tú veías un capítulo de Automan una vez, veías un capítulo de Los Super Amigos una vez, no había Sí. posibilidad. Entonces y a veces uno trataba como de tener coherencia. Yo ponía la grabadora que grababa, una grabadora la ponía a grabar frente al televisor para grabar el audio de la canción de Claro. Centella o la Claro. canción de Mazinger Z, porque no había manera de que, ay, yo me meto a YouTube. Y O la yo o busco, la claro. busco pongo y en MP3 tal. en el iPod, en Spotify y la bajo. Y me la escucho y ya, no. Oye, no. y para allá ir a la otra pregunta, en esta actualización que has tenido tú de la pelota de letras los últimos 20 años, hay cosas que, digamos, no cuestan mucho, pero uno dice, uy, de pronto puede que me cueste un poquito, no sé, manejar Instagram, manejar TikTok. ¿Hay algún canal que tú digas, no, yo con este canal o con esta red social, la verdad, no me entiendo? Definitivamente no va. no me importa. Pues yo per se, las herramientas, cada herramienta tiene como su curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Ajá. O sea, y hay una gente que le agarra las cosas y uno dice, uy, ¿cómo le hacen? Y uno trata de poner las cosas como jugar las reglas, pero desde que uno tenga como las reglas de juego de uno va adaptándose y eso es un trabajo de equipo. Es Sí. un trabajo de equipo, lo manejamos con mi gente, lo manejamos con la gente que trabaja conmigo, de ver cómo vamos a manejar este tipo de cosas. Lo mismo pasa cuando llega una nueva herramienta como la inteligencia artificial, como, ay, que mire, que esto, que vamos a hacer con esto. Siempre está llegando algo, pero ese es algo, es siempre la teoría de la herramienta y de la máquina, que es de un filósofo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Oswald Spengler, donde dice que el ser humano de alguna manera siempre se enfrenta a esa aventura. Ujú. Siempre de alguna manera se está enfrentando a la aventura de crear una máquina y obedecerle a la máquina. Claro. Entonces, a la máquina que creamos le empezamos a obedecer. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el graffiti, obey. Entonces, entonces eso lo predijo Oswald Spengler, que era que le gustaban las cosas orgánicas. Y por eso yo hice la pelota de letras de forma orgánica, de una manera que cada generación pueda volver a revisitar, vuelva a ver como que pueda crecer, pueda tener ramas, esté viva, no sea una historia fija, un escrito fijo, un guión fijo, sino que pueda Ujú. reestructurarse Claro. y se ensamble y, de acuerdo a cómo estén las circunstancias actuales. Pero yo pienso que todo tiene su nivel de dificultad. Yo me enfrento a dificultades todo el tiempo, a dificultades. O sea, tengo una reunión con los contadores o tengo una reunión y me toca aprender de contabilidad. O sea, vaya a aprender. No. Pues le toca, porque O si ya- no o vaya a está usted aprender encima, leyes tributarias. O sea, le toca de todo, abogado, O sea, a ver, leyes comediante. tributarias, llega el abogado, las leyes Sí, tributarias. Ustedes, en las leyes tributarias, bueno, ¿y cuánto debemos? bueno, ¿y cuánto me toca Entonces, sacar? y aprendas esa cosa y le hace, según la ley, el Congreso de la República dice, el Uy, 16, no, y uno no, le no. toca aprender todas las cosas. Claro. Entonces, todas las cosas, llegan nuevos juegos y yo estoy atento porque me encanta. Yo fui formado como antropólogo, entonces me encanta. Ajá. Entonces, el último descubrimiento que tuve fue de un juego de video que está haciendo la sensación en el mundo que se llama Uma Musume. Ajá. Que es ¿Qué? sí, se llama Uma Musume. Uma Esa, Musume. tú sabes más de eso. Shima Mutsume. ¿Tú Uma juegas Musume. eso? Sí, es el juego de que son chicas de anime que representan caballos. ¿Qué? Reales. No, imagínate No. ese O sea, viaje astral tan y es- bravo. Yo creo que Y está es el está juego yendo por un lado muy bizarro, Más- no es sé el qué- juego ¿qué primer es puesto eso? en el juego en todas las bandas, en Steam, en todos. Ese juego está arrasando el mundo. Y yo cuando descubro eso digo, ¿qué es esto? Unas mujeres que se vuelven caballos. Así, Son así. caballos. O sea, Son es, una- caballos. Así, es, así un, de simple. es un universo donde hay unas chicas anime. Esto fue desarrollado por una empresa en Japón, que es un edificio gigantesco que es como de 15 pisos que tiene Tokio. Y esa empresa desarrolló un juego y fue siempre una amenaza desde el año 2016, 2017. Empezó, hasta que pegaron con unas chicas que son como una fusión genética que representan caballos y corren en carreras de caballo y representan a caballos reales en derbis reales. Bueno, no. Si ve el mundo por donde se está No, yendo. no, no. Y vea. sacaron la Yo- serie de anime, No. y es la locura. No, no, no. Todo Japón en el metro jugaba Uma Musume. La gente se Uma descubría a sí misma Musume. jugando Uma Musume en reuniones familiares, en reuniones sociales o Es lo como que nuestro sea. Pokémon. Sí, entonces Uma Ok. Musume, tú entrenas Bueno, no. tu caballo, le sacas genética a tu caballo, haces cruces de caballo. Todo alrededor de los caballos. a todos No, alrededor de no, los no, no, caballos, no, esa pero el caballo es conversación una es muy chica. rara, muy rara. Y la chica tiene No, no, orejitas no, de caballo, no, la chica no, tiene no. orejitas de caballo. Es No, 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 no quiero saber eso. Por favor. No, no, no. Voy a suprimir estos 3 minutos de conversación porque no quiero saber más de una y Mutsuma. ahora, entonces dígame, si eso se vuelve así, me toca hablar en la pelota de letras de eso en algún momento. Claro. Como me tocó, como actualmente la versión de la pelota de letras, hago una imitación 1 a 1 de un juego de Fortnite con el papá.
Ah, Eso ok, sí, ya ok, es ya me presentado. estás hablando un poquito más en español. Entonces, Ok. claro, entonces ya en la pelota de letras aparece una representación 1-1 de un pelado jugando Fortnite con el papá. Que el papá dice, yo quiero aprender a jugar esa vaina, man. Claro. Yo quiero, o sea, Battle Royale. O sea, Battle Royale. o sea, Obvio, obvio. Ya, Pero bueno, espérate. Son 20 años, me estás contando que también todo el tiempo como que estás actualizando la vida, obviamente poniendo nuevas cositas de nuevas generaciones. Pero te ha pasado, por ejemplo, que tú vuelves, a mí me pasa mucho que yo, la verdad, no veo nada de lo que hago en el pasado porque me da cringe. ¿sabes Me qué da es cringe? es lo que se llama autocrítica. Sí, bastante, una autocrítica bastante con látigo, ¿no? Entonces, Sí, no, una autocrítica fuerte. fuerte, bastante fuerte. Sí, ¿Te ves en el pasado y te da pena algo o tú de todo te ríes y todo te da... Yo procuro no verme y generalmente no me veo ni a mí ni a otros comediantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no me veo a mí porque siento que me doy fuerte, o sea, me doy fuerte, soy demasiado riguroso. O sea, digo, ¿cómo hago esto? Me equivoqué en el paso, me hice esto. No, ese manejo del escenario estuvo o sea, me doy durísimo. Y si me Sí. doy durísimo a mí, pues imagínense. Entonces Oh. yo llego, Ok. entonces, claro, entonces yo tengo unos estándares y unas políticas muy fuertes conmigo, pero yo he logrado, digámoslo así, forjar la espada, ¿no? O sea, Claro. Sí, forjar claro. la espada, golpear, Hacer callo, como hacer dicen por ahí. callo, darle golpes y todas las cosas, y he cambiado mucho. Yo he cambiado mucho. Y uno tiene que permitirse ese cambio. Tampoco nadie me quita lo bailado, sé los errores que cometí, sé las cosas que no debía hacer, las cosas que no debía decir, pero voy corrigiendo eso y tal, hasta que llega un proceso de maduración, de fermentación, de Maduración. callo, de madurez. Y eso uno se lo tiene que permitir. Claro. Uno no tiene que decir, es que usted cuando dijo esto en 1990, usted es culpable porque usted en 1999 hizo esto. No, Sí, uno tuvo la claro. oportunidad de cambiar el rumbo, si no estaríamos todos estrellados. Claro. Jodido. Entonces, sí, yo me miro con mucho rigor, procuro encontrar la comedia donde la comedia nadie la ve, que es Ujú. la realidad. Claro. Entonces, la realidad, procuro hablar con el señor que reparte las gaseosas, con la señora de la empanada de la esquina, y esas cosas guardan en sí la esencia de la comedia, el fundamento que es la queja humana interior de qué nos pasa y por qué estamos aquí, Claro. de dónde venimos y para dónde vamos. La comedia tiene mucho de esencia filosófica Exactamente. y de fundamento de vamos a meter el dedo en la llaga. Ajá. Exactamente, y para allá iba yo porque, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, gracias a las plataformas digitales ha saltado una cama de comediantes en los últimos años que se han hecho famosos a través de las redes sociales. Y muchos de ellos dicen, es que yo aprendí a hacer comedia, es que yo aprendí a hacer comedia. Tú que eres un man súper creativo en la comedia, que desde hace años llevas en esto, ¿uno nace con la comedia o la puede aprender a través de la vida, de las vivencias? ¿O uno nace comediante? Sí, no, hay un problema que nos regaló Kant Dios mío. y Es una clase de Sí, filosofía. ¿verdad? De videojuegos, hay un Fortnite, problema que mijo, nos heredó Human. Kant y es la especialización. Que la gente procura convertirse en algo sin previamente haber reclamado el derecho a algo. O sea, como Ok. que hay una... Entonces la gente me dice, hey Andrés, ¿qué hago yo que quiero ser comediante? No, primero se forma usted como artista. ¿Qué es un artista? Porque es cuando nosotros imaginamos la palabra artista, imaginamos al artista ya formado. Claro. ¿Sí? O sea, imaginamos al artista ya exitoso, imaginamos un Picasso, imaginamos un Dalí, imaginamos a alguien que ya ha tenido éxito en el arte. Claro. Pero no, el artista está previo. El artista es una disposición al asombro, es una disposición a ser un coleccionista de asombros y es una disposición. Entonces, Kant elimina esos procesos previos del proceso nociológico y del proceso del conocimiento los elimina. Y dice, no, es que usted no tiene esperanza sino para hacer esto, porque usted no va a abarcar lo otro. O sea, no podemos abarcar todo el conocimiento, entonces, ¿para qué nos ilusionamos con ser artistas si el artista es el estado casi ideal platónico de ser el arte por el sí? No, hay que reclamar el derecho a asombrarse, a empezar a usar las herramientas y ese tipo de cosas, a equivocarse, a hacerlo. Entonces, la gente me dice, y entonces separan la comedia del proceso artístico y se vuelven populares, pero esa popularidad empieza a decaerle algo que sucede en todo el mundo, que se llama el prestigio. Claro. O sea, no está el prestigio del que hizo la vuelta, ¿sí? Pretende ser otro, más no ser él. ¿Sí? Entonces se vuelven colecciones de lo que son los otros, más no ser el mismo.
Entonces están pendientes de qué hizo el otro. Entonces, es que tenemos que hablar de tipos de amigos que uno hace en la universidad. Y hay variaciones de eso hasta en la India. Uy, sí, es cierto. Sí, exactamente. es cierto. Le dan vuelta. Sí, entonces le dan vuelta a esas cosas, entonces empiezan a volverse la licuadora de lo que hacen el otro y mezclarla con lo que hacen los mismos y pierden ese fundamento. Entonces, yo me formé como artista, yo procuré siempre tener mis notas, apuntar, estaba formándome, recordar mi infancia, lo que yo hacía en la infancia, lo que yo me asombraba, y todo eso empezaba de una formación que viene con la vida entera. Entonces, por eso es la gran confusión de si alguien que tiene talento se hace o nace, ¿no? Ujú. No, alguien que tiene talento tiene la disposición al talento y a la disciplina sobre el talento. Entonces, si hay esa disposición, uno elige después la herramienta, que es el weapon of choice, que es la canción de Fatboy Slim. Sí, sí, sí. Entonces, esa canción, el Fatboy Slim está diciéndole a la gente, mi weapon of choice fue el ser el DJ. O sea, yo soy el DJ. O sea, aquí es mi weapon of choice. O sea, yo soy artista, pero estoy eligiendo mi arma como esto. Yo elegí ser cuentero. Y mi cuentería se metió al teatro, y el teatro salió la comedia, y salieron muchas cosas que la gente le ha puesto muchos nombres. Pero esos nombres son kantianos. Sí, porque antes de Kant, en el Renacimiento, un artista podía hacerlo todo. Miguel Ángel Sí. podía ser, Miguel Ángel era químico farmacéutico, químico de sustancias, pintor, él hacía sus propias tinturas, sabía de política, sabía de negocios internacionales, sabía importación, exportación, era administrador, fue banquero, prestó plata, quedaron era debiendo. prestamista, le quedaron Era debiendo, gota. era hacendado, tenía ganado, era veterinario, bicho, todo. era geólogo, y nunca cuestionó la cuestión de conocer. Entonces, de por sí llegamos a este mundo a cuestionar qué conocemos y lo que podemos conocer y si somos realmente exitosos. Y más ahora con las redes sociales que nos dicen que el éxito está formado por números. ¿Sí? Ah, por sí, por total, ciertas total. estadísticas que separan la popularidad del prestigio. Ajá. Ujú. Sí, o sea, un pianista coreano que es magnífico y que factura lo que sea y que puede llegar a facturar más que cualquier artista pop Influencer. en el mundo, tiene 300,000 seguidores. Ajá. Claro. Entonces, un pianista coreano, o sea, que el tipo en este momento puede estar tocando piano en el Carnegie Hall y la gente pagó una boleta de $2,000 para escucharlo. Sí. Sí, entonces, y el tipo tiene 300,000 seguidores. Sí, o sea, así son las cosas. Entonces, se separa la fama del personaje. La fama es una cosa que está escrita en el capítulo número 6 del Principito. Antoine de Saint-Exupéry, que sufrió la cuestión de que los literatos decían que él era muy buen piloto de avión y los pilotos de avión decían que era muy buen literato. Sí. Ajá. Entonces él estaba entre dos mundos, entre un planeta llamado su arte, que es él mismo, es una cosa autobiográfica del Principito, y lo terrenal. O sea, Ujú. lo terrenal. Entonces, entonces, el Principito es una decantación de la invalidación que le hacían a Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, el Principito en el canto número 6 habla de dos tipos de plantas, las que aparecían en el país del Principito, en el planeta del Principito. Una, las que tenían caducidad, empezaban una mañana y se desaparecían por la noche. Ujú. ¿Sí? Plantas silvestres, eso es la fama. Y después Sí. llegó la rosa, el arte. O sea, la rosa no es una mujer amada, es el arte. El Principito da su vida por el arte. Por eso se deja pinchar por el veneno de la sociedad para unirse con su arte. No, Dios Entonces, mío. ¿Sí entendió, no? Sí, claro. entonces, en el Principito hay una especie de suicidio simbólico, Sí. que es porque la sociedad le dice, hey, mira, estas rosas son como todas. Dicen, mira, todos estos, gente famosa, no, pero es que ninguna es como mi rosa. Claro. Mira todo este arte que hacen los demás, mira toda esta comunicación que hacen los demás. Mira, y la serpiente lo empieza a envenenar y a intoxicar. Dice, listo, intoxíqueme, pero usted con su toxicidad nunca me ha logrado separar de mi rosa. Simplemente me voy a unir más a ella. Oiga, Huepucha. Andrés, ya que estamos Entonces- hablando como de la unión del arte y pues de todo ese tipo pues de cosas, ¿alguna vez en su vida alguien le dijo, no, hermano, usted para la comedia no? Definitivamente no es lo Claro, suyo. no, todo eso, recordemos la serpiente del Principito, ¿no? La toxicidad viene de todos sus síntomas viene la toxicidad. A mí una vez inclusive me dijo mi mamá, mi hijito, usted como cuentero es muy buen ingeniero. Entonces yo estaba estudiando ingeniería y mi mamá me dijo,
Mi mamá me dijo eso pues porque tuve un fracaso en teatro una vez, monté una obra, un cuento en teatro y no salió como yo quería. ¿Qué no salió Pero como usted que quería? no llegaron. Entonces, no, pues había muy poco público y era una secuencia. Entonces yo preparé, yo dije, era mi primera presentación en el Teatro Popular de Bogotá. Yo dije, pues voy a montar algo que sea wow. Ajá. O sea, pero El show. entonces yo dije, como estoy en un teatro con tanta distinción, con tantas credenciales, ¿sí? Con tantos cartones, pues entonces tengo que volverme eso que pide el teatro que yo sea. Entonces me negué a mí mismo. Ok. Entonces, en vez de hacer lo que yo quería hacer, que de alguna manera sí quería hacer ese cuento, pues al afán hice algo, un cuento que lo modifiqué y lo estructuré en otra cosa que pretendía ser un cuento contado, más Claro. no el cuento. Claro. Entonces, Ok. ese pretender ser es muy peligroso en las artes y en los oficios. Uno es, no pretende ser. A eso Entonces, iba también un poquito porque hablábamos también de la fama, de los números y obviamente hoy en día pues es inevitable, ¿no? Como igual subir su contenido, apostarle también a que la gente te conozca, tener un poco más de números y demás. Y eso también ha permitido que los comediantes y las personas que se dedican a esto también ganen y facturen. Tú que has pasado por las dos, que has tenido ese proceso de iniciar desde cero, de ganarte también la platita en la media luna de la Javeriana y demás, todo esto, ¿qué es lo que más te ha gustado comprar con ese trabajo? Lo Eh, que más te ha complacido durante todo este tiempo. Sí, yo nunca esperé vivir de esto. La verdad, nunca. Yo cuando me paré a contar cuentos, yo nunca, ni había YouTube, ni había seguidores, ni nada de esas cosas. Yo quería contar algo, tenía muchas cosas para contar. Yo quería tener la actividad, ni siquiera estaba pensando en ser famoso, ni popular, ni siquiera estaba pensando en si me iba a levantar cuántas viejas. No, para mí, ni siquiera. O sea, de verdad fue un momento histórico muy, muy crucial en Colombia porque es que era una generación que escuchábamos bombas mientras nosotros hacíamos las cosas. Claro. Entonces, donde apenas estallaba la primera bomba, todo el mundo para su casa y se le dañaban a uno todos los planes. Claro. Y donde le mataban a uno los amigos de uno, le mataban a uno los papás de los amigos, le mataban todo, ¿no? Eso no ha cambiado Una mucho. generación bastante Sí. difícil. Entonces, pero digamos que tiene sus rimas, la historia tiene sus rimas, como diría Mark Twain. Entonces, con la actualidad y lo que pasaba, pero no, realmente no. El único deseo mío era transmitir esa historia, que fue mi primer cuento que yo conté, que era El Vengador Académico, Ujú. que ya va a salir en el libro. Yo ya escribí mis cuentos de esas épocas y los voy a publicar. Y en esa época, la verdad, mi futuro se veía como: usted se graduó de Ingeniería de Sistemas, entra a trabajar a una Ingeniería de empresa sistemas. y va a recibir su sueldo y usted tal, y usted va a pagar sus cosas y estas cosas. Pero no, hasta que yo dije, no, yo no puedo mentirme Vivir a mí así. mismo. No me puedo mentir a mí mismo. Entonces yo me cambié de Ingeniería de Sistemas en cierto momento a Antropología porque necesitaba más datos de cómo, porque yo estaba contando cuentos y le estaba Ajá. contando cuentos a personas. Necesitaba conocer las personas. Claro. Entonces yo dije, no creo que lo que tenga que estudiar yo sea teatro, porque ya estaba yo relacionado con el estudio de teatro. Necesito agregarle algo más. Entonces le agregué la antropología. Fue un proceso que inclusive también hizo Carlos Vives. ¿Ah, sí? Sí. Carlos Vives, los profesores míos de antropología eran profesores de Sí. Carlos Vives. O sea, él no iba a la universidad, sino que él los citaba a su casa. O sea, pero por... Oye, no, se citaban en casas y todas las cosas. Carlos Vives es una persona muy intelectual, o sea, es de verdad, es un ser. Nosotros, los colombianos, tenemos la idea de subestimar a nuestros artistas y pensar Sí. que están en una actividad lúdica, permanente, dentro de, porque se confunde que el arte y la bohemia son iguales y que la intelectualidad no tiene nada que ver con la actividad lúdica y todo ese tipo de cosas. Y eso no es, o sea, él se metía en la Sierra Nevada con Gerardo Rangel Don Mató, se metía con todo, y muchos artistas lo hacían así. Mi profesora, hija del profesor de él, pues también la conoció él, y también a Alicia Duzán, que también fue la antropóloga, esposa de Gerardo Rangel, y todos ellos eran profesores y se iban con ellos a la Amazonía, y se iban con ellos a la Sierra Nevada, y allá se contaban sus historias, y por eso las portadas de los discos de Carlos Vives, y por eso Santa Marta, y por eso la Sierra Nevada, y por eso Claro. los El Cosmos, rock de por mi todo eso. pueblo. Claro, Y por eso, obvio. Y la portada que sacas aquí con el Magdalena. Claro, y el Magdalena y todas las culturas, y Somos Anfibios, lo que él hizo, Somos Anfibios, y todo eso. Y
Y yo decía, necesito la antropología. Claro. Y los artistas que vivimos esa época, muchos se metieron con eso, con estudiar algo que tuviera que ver. O sea, José Gaviria estaba muy relacionado con la arquitectura. Él Sí. se graduó de arquitectura. Sí. Y todos nos estábamos metiendo eso. O sea, Andrés Cepeda se va a Berkeley, ¿sí? Y allá tiene un golpe, porque Andrés Cepeda quería ser rockero, como muchos de Sí. y allá tiene un golpe, y los rockeros de allá se maravillan oyéndolo tocar guitarra, un bolero. Todo Y suavecito. entonces dice, ¿usted qué ¿Qué está es tocando? esto? ¿Usted cómo hace eso? ¿No? Y algo que tenemos en el corazón, que son las síncopas y Sí. los cambios de ritmo, y cómo mezclamos 3 compases con 2 compases, Sí, sí, y con todas esas cosas tan tropicales de nosotros. Y él empezó a tocar sus boleros, las canciones que tocaba con la familia, y todos esos rockeros se le arrodillaban y decían, ¿usted qué está tocando? ¿Qué tipo de música es esa? What kind Claro. of sorcery is this, Mr. Cepeda? Sí, 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 sí. Entonces él dijo, él descubre Colombia en Berkeley, Claro. en el Berkeley School of Music. Y así nos pasa. O sea, Sí, eso pasa un montón. yo era groupie de Aterciopelados. Y los Aterciopelados hacen lo mismo. Se van por México, se van al Perú, se van al Brasil, se van allá todo y se contagian de toda esa magia. Andrea Echeverry, artista, estudió arte en la Universidad de los Andes y era profesora de una de las clases de allá. Y Héctor escuchaba punk al piso. O sea, punk. Ese maya punkero de la pestilencia, de toda O sea, la pero vaina. punk es que... Punk. O sea, Héctor, imaginemos una época donde usted no tenía ni YouTube, ni por entre el tube, ni Twitter, ni nada de esas vainas. ¿Usted cómo hace para enterarse de las noticias del punk de Inglaterra o el punk de los Estados Unidos? Uy, No. O del rock o del hard rock. no. TV Revistas. y revista, la revista musical, Revistas. la MTV. A Héctor Buitrago le tocaba meter dólares, que eso no se puede hacer, ¿sí? Por los correos. Usted no puede mandar dinero por dólares para suscribirse a una revista de punk y de rock en Los Ángeles. Y mandaba el correo así, cruzando las manos, diciéndole, ojalá llegue el dolarito. Allá abrían, entonces, vea, este pelado de Colombia nos Qué todo manda, Este loco. punqueto de Colombia. nos manda $25 para que le mandemos las revistas. Y le mandaban las revistas. Se las mandaban. Y muchas veces, ¿qué pasaba cuando uno veía una revista de esas? Que uno veía la letra de la canción, veía la historia del artista. Y se la no, aprendía uno. no, y ni siquiera había oído la canción. Ah, Porque ¿qué emisora pasaba eso? Claro. Ah, ninguna. Entonces nada. tocaba encargar el disco. Entonces tocaba Virgen Santísima. No, eso era un camello bravo. De Entonces, $2 por Entonces- correo. Entonces tocaba irse a la avenida 19 con Octava a hablar a hablar con Sergio. Sergio, allá estaba Sergio. ¿Sí? Y Saúl, que le vendían los discos, o todos esos almacenes de discos de la 19 con Octava, Sí, sí. o se iban a los almacenes de discos del Restrepo, y uno decirle al man, hermano, consígame este disco, porque aquí en la revista hablan de este disco, y mire la letra que dice, y aún no ha escuchado el disco, o sea, aún no sabe cuál es la canción. Entonces, Oiga, imagínese Sí. esa cosa de uno haber conocido primero algo por lo que alguien Ajá. escribió y después escucharlo Escucharlo. y ponerlo ahí, llegar, destapar el disco, a poner la aguja y empezar. God save the Queen! ¿Cómo Andrés López se da cuenta de ese talento que tiene para hacer sonidos con la boca? Eso fue porque yo soy con una generación multimedia. Había un comediante que se llamaba Lucho Navarro, comediante chileno, y él hacía ruidos. Y todo su humor Sí. consistía en ruidos. Y él se presentó en el Festival del Humor. Y yo decía, wow, esto es increíble. Esto es increíble. Porque, de alguna manera, mi generación multimedia, a la que pertenecemos muchos, Ujú. entre ellos Mickey McFanton, un rosarista Sí, argentino, sí. amigo mío gran, que lo amo con toda el alma. Entonces, esa generación Le cambia multimedia... la voz con el acento, ¿se dio cuenta? Increíble, Entonces, y bueno, entonces, Mira. aguanta, Rosario Central. Entonces, sí, entonces dice, y este comediante chileno, amigo de Alfonso Lizarazo, el Festival del Humor trae a los mejores comediantes que había en Latinoamérica. Entre ellos, pues Carlos Donoso, todos ahí veíamos como en cierto ecosistema, veíamos todo lo que estaba pasando en comedia. Ahí estaba la magia con humor, Sí. la magia con humor, todo.
viste a este man y que dijiste, yo también Yo puedo, dije, ¿qué? yo dije, wow. Y un vecino tenía un micrófono conectado al tocadiscos. Sí, sí. Y eso era imposible. O sea, nadie podía conectar un micrófono. O Como nadie que tenía ese micrófono en la mano. ese micrófono. Y un micrófono, yo me acuerdo que parecía como una estación de radio. Claro. Y empezamos a hacer ruidos y, claro, el micrófono, el arco toroidal del micrófono le ayudaba a uno como a aislar los Darle. sonidos guturales y se oían explosiones y helicópteros y cosas. Y decía, wow, se puede. Entonces, y resultó una cosa que es que mi generación tenía poco presupuesto. O sea, tú puedes salir a la calle y comprarte una guitarra eléctrica en Bogotá. En mi época, eso era un sueño. O sea, había una guitarra eléctrica por barrio, si era que había. Y le pertenecía a la banda del barrio de esos muchachos drogadictos que usted no puede meter con Claro, ellos. mala junta, O sea, mala o sea, junta. mala junta. No, Pero por eso, usted por se eso. puede comprar un órgano, usted se puede instalar un órgano en su celular, usted puede instalar una guitarra Sí, en ya. el GarageBand Claro. en su celular. La verdad. Sí, en mi época una guitarra había que ir a hacer la vuelta. Entonces no había ni movilidad ni presupuesto. Y mi mamá me decía, hermano, esto es lo que hay. Yo le vengo a dejar educación. Sobreviva como O sea, pueda. esto es lo que hay. Yo aquí lo único que le vine a dejar es la La educación. vida, no, ni siquiera la educación. vida. Entonces, usted tiene 3 comidas y la educación y lo demás, vea, hermano. Usted verá cómo hace. Entonces nosotros salíamos a trabajar con mis amigos para a ver si compramos las cosas. Entonces yo quería tocar saxofón. Al saber que un saxofón para mí era incomparable. Claro. Era incomparable. Un saxofón valía lo que una moto. O sea, lo que era incomparable. O una guitarra eléctrica, una batería, no. Entonces un saxofón. Un amigo mío tenía un saxofón y yo decía, para mí era una pieza. Y yo decía, yo sé tocar eso. Le decía yo para que me lo dejara tocar. Claro. Pero tenía idea. Pero No no tenía ni tenía idea. idea. Entonces decía, ay, sí, tóquelo. Y me puso ahí, y puso ahí. Y me salió. Del deseo que yo tenía de tocar un saxofón. Yo quería tocar cello, yo quería tocar piano, yo quería tocar música, yo quería hacer música. Entonces yo llegaba y decía, no puedo tener plata ni para una trompeta, quería tener una trompeta con sordina. Marica. Entonces, y yo veía las películas y todas las cosas y cómo la gente tenía cosas. Yo decía, wow, yo quiero ¿Qué tener. hago? ¿Qué hago? Entonces yo empecé a hacer sonidos por las cosas que yo quería tener. Y empecé a hacerlos. O sea, quería tener un bajo. Un violonchelo. Entonces yo empezaba y ensayaba en mi cuarto y ensayaba frente a mis amigos. Les decía a la gente, hoy voy a tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven en el 4º movimiento enfrente del salón de cursos. Usted no sabe lo que era ser compañero mío en el colegio. Eso me lo imagino. Pero es que, Entonces, claro, entonces o me sea, paraba así y entonces López quiere pasar al frente. Entonces, claro, para un profesor que quiere... Lo que Hágale, se haga, hágale, lo que se le dé la mientras que gana. yo paso notas. Sí, Entonces, sí, entonces, y empezaba. Y empezaba todas esas cosas y mis amigos eran así. ¿Qué? Este man que Sí. está haciendo, weón. Está Y les exorcizado. cantaba canciones de los cursos de Inglés Junior, que eran folletos que vendían Sí, en sí. las droguerías. Y entonces les cantaba que venían en cassette y les hacía show. Y yo no quería que la gente estuviera aburrida y hacía desde los 6 años shows de Rod Stewart. Yo bailaba. No. Entonces yo me abría de piernas así porque yo practicaba taekwondo, practico artes marciales de las 6 O sea, de La no, las se- seis. a usted lo flexibilidad. metieron en cuánta disciplina tenía para que quemara toda Uy, esa sí, energía. yo weón. O sea, Estoy claro, pensando. entonces yo hacía el split antes que Jean-Claude Van Damme en el año 78. Pero yo, por ejemplo, pienso, o sea, ya es evidente que tu mente anda a toda, todo el tiempo. Estabas como muy enfocado en la comedia, la carrera, instruirte, comprar instrumentos también y demás. ¿Dónde quedaba la parte personal? O sea, ¿cómo fue tu vida amorosa cuando tenías 15, 16 años? Mi vida amorosa fue de la vida. Eso lo digo en el show de Frutica Picada y me pido la ventana. Ujú. O sea, entonces, sí, cuando tú no tienes ni billetera ni pinta, Te toca ser recurres y gracioso. eres medianamente agradable a la vista y medianamente presentable a una mamá que escanea, como las mamás Claro, colombianas que escanean obvio. desde la entrada. Obvio. Entonces, y a 3.200 dpi. Ujú. Entonces te toca echarte una labia, pero mira, la labia. Pero tú ya la tenías ganada ahí. La labia. Él la había entonces- ganado. pero, Sí. pero la labia tocaba haberla cultivado desde muy niño, entonces tocaba uno tal, entonces las cosas, y yo le preguntaba a mis amigos, ¿usted qué habla con una hembra cuando está bailando con ella? Año 1986. Oh my God. Y entonces yo le digo, entonces como a mí me encantaba hablarles a mis amigos de historia del mundo,
les hablaba, y entonces Winston Churchill, y entonces llegó, y Nimitz, y Yamamoto, y todo eso, y entonces llegó el mariscal Rommel, y les hablaba de historia, y les hablaba de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y decía, uy, hermano, ¿eso usted se lo puede decir a una hembra? Y yo a los 15 años decía, no, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Usted le preguntó, fue al Espantaviejas 3000. No, claro, entonces yo llegué y dije tal, y bueno, y entonces después yo llegué y dije, voy a ver. Entonces, lo que hace un artista, ¿qué es? Curiosear y preguntar. Claro. Me hice amigo de las mujeres. Tenía mis mejores bueno. amigas, que eran mi hermana y mi mamá. Ya vio Entonces, usted claro, cultivado. y empecé a ser amigo de las mujeres y dije, si a mí, yo tengo algún día que, entonces yo, más que tratar de llegar a una mujer a decir, a levantarme el amigo, que eso es una falacia, porque eso lo digo en Llegar a Marte. En la hora de Llegar a Marte digo que el hombre no levanta. Sí, Entonces, el hombre no es el que levanta, el hombre cae. O sea, el hombre bueno, siempre cae. sí. entonces, claro, entonces el hombre cae, el hombre no levanta, el hombre cae. Usted dice, uy, me levanté una vieja, y digo, no, hermano. Bueno, usted, eso es muy cierto. usted, Apoyo. usted cayó, usted fue señalado a dedo, es con ese. Es verdad. Sí, esto fue, usted tal, entonces uno se da cuenta Es y uno verdad. dice, yo no con la Navidad, ¿qué me eché? O sea, ¿qué me eché? O sea, ¿Qué le echaron, más bien? cuando un man pinta, dice, no, es que yo me dedicaba a la cacería deportiva. No, mano, eres el Usted pato en se el lo lago comían. quieto. Usted llegaban esas vías y hasta decían, ahora le toca a usted. O sea que en Yo ese ya le panorama, dije a este man, es un bobo ridículo, pero hágale loca. Pero es rico. Pero, Aguanta. pero lleva. pruebe esa vaina. O sea, yo me acuerdo de una amiga mía que decía, no, yo le decía, y bueno, ¿y cómo te parecen los argentinos? Y entonces me habló de los argentinos, y yo dije, claro. Entonces dije, no, pero es que una si quiere probar, prueba, pero, y ya. Pero bueno, Y la argentina espere. dice, me levanté una colombiana. No, le Sí, tocó a claro, usted. sobre Usted. todo, señalado. Sí. Pero entonces la teoría funcionó. Usted iba y le hablaba de. Sí, no, yo me di cuenta que que no se hablar- intimidaban. Sí, no, yo me di cuenta entonces que preguntando y siendo y interesándome era la mejor manera de tener una vida personal chévere. O sea, yo me interesaba. ¿Cuál fue la primera vez que te enamoraste? Con mi esposa. Ah, sí, ha sido la primera y la única. Sí, yo creo que mi esposa fue cuando yo conocí, wow, esto es el amor, uy, wow. O sea, como, O sea, el mundo. uf, o sea, además que me enamoré de mi mejor amiga. Entonces empezamos a ser muy buenos amigos. Entonces después ya... La como viste que con ya otros no, ojitos. ya no podía dejar de estar con mi amiga. Ya, Entonces pues, yo me casé con mi mejor amiga. O sea, ¿nunca has tenido tusa? O sea, no, obviamente pues uno estaba ensayando y pues todos, citando a Borges, hemos sido ilusionados, hemos tenido ilusión, hemos sido traicionados, hemos traicionado, Ajá. hemos roto corazones. Lo dice la pluma en el libro de los muertos en el antiguo Egipto, ¿no? Le preguntan a uno, los dioses egipcios, ¿has hecho llorar a alguien para poder entrar al paraíso? Es la pregunta. Uy, ¿usted ha hecho llorar a alguien? Entonces, Dios claro. mío. No entonces- entra, no entonces entra. entonces, en el libro de los muertos toca aliarse con un escarabajo. Entonces, cuando ustedes vean escarabajos saliendo de la sabana Bogotá en la época de Cucarrones, ¿sí? digan, uy, ahí están los que nos permiten entrar al paraíso. Muy bien, Porque un Santiago. cucarrón se alía contigo y por debajo te cuerda, te mete al paraíso diciendo, sí, él hizo llorar a gente, pero Pero es buena pasa. gente. pero es buena pasa, gente, buena pasa, gente. pasa. O sea, Oiga, sí, Andrés, ¿alguna vez usted en su carrera se ha arrepentido de un chiste o un mal comentario? todos tenemos momentos en donde estamos en situaciones de laboratorio, pero estaba en situación de laboratorio. Y pues soy muy afortunado que en esa época no hayan existido tanto video público y todas las cosas, pero bien, ha habido cosas que uno dice, porque ¿qué le corresponde al artista? Saber qué es el fondo y saber qué es la forma. Ajá. O sea, yo quiero hacer comedia y no me importa la forma. O sea, en el fondo quieres hacer comedia. O sea, vives la comedia, sabes de comedia, tienes el talento de comedia, pero voy a hacer la forma, entonces voy a decir, voy a degradar al otro, voy a humillar al otro, voy a reírme de ellos, voy a agarrar a una persona del público, la voy a humillar. Entonces ahí estás experimentando con la forma. Y eso Ok. tiene consecuencias. Eso Por tiene ejemplo, consecuencias. eso que estás Demasiadas. diciendo se me viene a la cabeza de una, como el formato de Fox News, que tiene Mira. mucho. No sabes de cuál es ese. No he ido, no, o sea, yo no veo hace décadas. Claro, Entonces, ¿verdad? sí, no, a mí durante mi carrera siempre me han salido nombres y gente que hace cosas. Pero yo llevo 34 años en esto. Yo sé el origen de todos los chistes. Claro. O sea, ya con 40 años de Claro. 30 Experiencia. o sea, ya certificado. uno sabe el chiste, ya uno ya sabe por dónde, ya uno sabe los experimentos.
y he visto todos los formatos. El gran error que tiene la juventud es pensar que son innovadores. Ok. La Vea, pues. innovación, la originalidad de la juventud, no, la originalidad de la juventud son dos cosas distintas. La juventud es un estado de oportunidad de tus percepciones, ¿sí? O sea, es un estado de oportunidad. Se te está dando la juventud como oportunidad. Eso tú lo puedes ver en escritos de Marco Aurelio, hasta las memorias de Adriano, hasta El nombre de la rosa, por Humberto Eco. Se te da una oportunidad de observar el mundo, ¿sí? Pero no tienes no tienes un cheque en blanco y una carta blanca para hacer lo que se te dé la regalada gana porque sí. Claro. O sea, tienes una oportunidad para observar las formas y sus consecuencias en momentos de laboratorio. Ujú. O sea, ese YOLO es un suicidio lento. Sí. Ese Sí, YOLO sí. es un suicidio lento. O sea, la juventud tiene la oportunidad de experimentar con nuevas herramientas, pero eso no te hace mayor que otros y no te hace negar todo lo que pasó atrás. Claro. No te da una vanidad, una licencia para ser el vanidoso, porque con la vanidad te vas a morir tú. Claro. Entonces, tú tienes que, y eso lo aprendí de mis profesores. Mis profesores, o sea, mi profesora Elizabeth Rangel pasó 15 años en la selva. O sea, tú crió sus hijos en la selva. O sea, sus hijos los crió en la selva. Y ella decía, a mis hijos no les pasaba nada en la selva, no tenían diarreas, no tenían enfermedades, no tenían nada. Los traje a Bogotá. Y de De una, se todo. intoxicaron. Sí, es Se que eso es- intoxicaron, o sea, mi profesora cuando viajaba a la selva, al río Apoporis, la dejaba una avioneta de un amigo de ellos, porque no había vuelo a nada, Claro. una avioneta privada de un amigo de ellos bajando hacia los llanos, atravesando los llanos, con sus hijos, con su esposo, con ella, aterrizaban en un campo de arena, Ujú. aterrizaban ahí, y el piloto les decía, en 6 meses vuelvo. No había, No había no nada había más. otra avioneta más en el río Apoporis. A defenderse O con sea, a naturaleza. defenderse, lo pueda. recibía la comunidad indígena y mucho gusto, Sí, sí, sí. mucho gusto, y ahí y estuvo 15 años con sus hijos, con su esposo. Sí, hay varias conferencias de ella que están en YouTube, y están las historias de Alicia Duzán en SoundCloud, y también está el libro del ex esposo de ella, que fue publicado recientemente, de Von Hildebrand, es el escritor. Y ahí se habla de todo ello. Entonces, yo, ¿cómo hago para decir, no, es que yo soy mejor antropólogo que... porque Claro, soy claro, joven, total. Obvio. soy joven, o sea, soy mejor. Entonces es lo mismo. La misma vaina. O sea, ¿eres un comediante o eres un comediante que está haciendo esto? Muy bien, estás experimentando con las formas. Vamos a ver si el fondo está impecable y vamos a ver si las formas te funcionan. O sea, vamos a ver si las formas te funcionan. Todo tiene consecuencias. Claro. O sea, Pero uno entonces- hace parte de lo que dice. Sí. Pero entonces tú O sea, no eres- la palabra es la palabra. Es la palabra. Claro. O sea, la palabra se va contigo. O sea, tú lanzas un dardo y ese dardo te va a Eres tú. se te va a devolver. Ya, O total. sea, mi estilo de comedia que yo descubrí y reafirmé y aprendí a esculpir es todos se ríen, Ajá. todos pasan rico. Ok. O sea, y la comedia no es la obligación a hacer reír. Sí. Ese es un malentendido. Sí, sí, sí. La comedia es un manejo de emociones con un final feliz. Sí, Tú no le puedes dar un final amargo o degradador a la gente. claro. Sí, mire, antes existía gente, miren, el que se inventó la comedia degradadora en Estados Unidos y es el rey, se llama Howard Stern. Y él hizo todo. Llevaba a su estudio de radio lesbianas a tener sexo. O sea, experimentaba duro. Sí, entonces, y les iba preguntando que qué sentían y que qué sentían y todas esas cosas, y lo hacía. Y ganó demandas de libertad de expresión en Estados Unidos y que eso era libertad de expresión. Sí, la libertad de expresión es una licencia que se nos da constitucionalmente y todo ese tipo. Pero la libertad de expresión viene después del deber con la observación. De que todo eso tiene algo en el fondo Ujú. y que hay algo que se llamaba el ser humano. Hay dos opciones con el ser humano. Una opción con el ser humano es, por favor, comportémonos como seres humanos, que es una frase que uno ha oído en una pelea en un bar. Sí. Por favor, seamos Seres civilizados. razonables, por favor, comportémonos como seres humanos. Compórtate, Entonces, sí. ese es un llamado al humanismo, Sí. ¿sí? Que tenemos incluido en nuestra proceder. Y el otro es, hágale que uno es humano, eso le gusta a la gente, partida de todas unas partidas de Sí, todo de esto, verdad. hágale que uno es humano. Entonces, uno elige los dos caminos Sí. y cada camino tiene un destino. Sí. El Marqués de Sade, en su biografía, porque él experimentó con todos los placeres mundanos,
¿sí? O sea, antes de cualquier rockero de los años 60, antes de Janis Joplin, antes de Jim Morrison, hubo alguien llamado Marqués de Sade. Sí. Y de ahí viene la palabra sadomasoquismo. Sí, señor. Y sadismo. Ajá. El Marqués de Sade, antes de que hubiera 50 sombras de Grey, antes de todas esas cosas, sí, antes de la historia de O, que no... Menos mal no había cámaras en esa época, porque si no... Entonces, él se llevó a un castillo a sus esclavos sexuales a experimentarlo Todo. 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 Unos con unos con todos. todos. Hagan todos. fila, hagan bulla. De 8 pilas, de De 24, pilas. de motor diésel, de lo que Menos mal no había Twitch por esa época, no, porque si no, no... no, no. Diésel, o sea, hágale uno por con los alquiler, otros. por alquiler Por- mensual, por alquiler por otros. De views, pila por todo. cuadrada, lo que O sea, sea. eso de que me las están dando de original, No. llevando a chicas de pueblo que no Sí, tenían trabajo y, sí, eran sí. pobres y ahora las vuelvo ricas, Sí. todo lo hizo todo eso lo hizo el Marqués de Sade. Y el Marqués de Sade, al final de su biografía, léansela, dice, me equivoqué. Uy, Virgen Santísima. No, pues cómo será la cara de los que hicieron parte de No, ejercicio. no. Entonces, claro, Imagínese. los demás también sabían. Claro. Claro. Este fue como el Homero de ese experimento, Claro. ¿no? Él fue el que tuvo la oportunidad de escribir lo que me equivoqué, porque los demás no sabían escribir. ¿no? Pero yo me doy cuenta que tú eres como muy estricto respecto a ese tipo de cosas. Estricto en el sentido de que tú tienes una visión y es muy clara y afortunadamente tienes como como tienes muchas bases para ser quien eres hoy en día. Tú no consumes contenido actual, por ende el de tus amigos y todo eso, no sabes cómo es su trabajo, ni tampoco tienes como una referencia de decir, vea, este chino de nueva generación hace cosas interesantes. Sí, no, a mí me llegan las cosas buenas por el mismo flujo en el que estoy. O sea, Sí. Ujú. yo no soy como el río Bogotá que cualquier ducto le llega, ¿no? Sí. Entonces, no, yo elijo mis Usted mis vertientes. Sí. ¿Qué quiere ver? O sea, mis vertientes. O sea, Sí. tengo grandes amigos comediantes. Tengo gente que ha trabajado mucho. Sé que hay gente que trabaja, wow, de sol a sol, de domingo a domingo. Pero la comedia no es solamente el que se para en un escenario. Hay Claro. comedias de gente que escribe series, hay gente que escribe cine, hay gente que escribe literatura. ¿sí? Hay gente que conozco gente que hace talk shows en el mundo. Sí. ¿sí? O sea, me conozco a stand-uperos gringos, gringos que están y he hablado con ellos acerca Sí. de ese tipo de cosas. Sé de gente que son actores. Finalmente, el comediante es un actor de teatro. Ajá. O sea, esto tiene que ver con el teatro. Esto es una Ujú. cosa que, lo mismo, la cosa kantiana, de que soy stand-up. Hago Sí, claro. stand-up. No, eso es un modelo, es como decir, no, ahora... Que se le dio nombre, pero no está se como... le dio nombre, pero eso académicamente, ¿qué? Sí, Exacto. o sea, académicamente, ¿qué es? Es una actividad espontánea entre actores que estudian teatro en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Londres y en Dublín. O sea, era muy específica. Eran actividades para ver si los descubrían Claro. los productores de ahí salió Sí. Saturday Night Live, porque Sí. el Lord Michael Ajá. veía un tipo en los circuitos de los bares y son actividades espontáneas. Entonces, que después se trató de decirle, no, es que ahora vamos a hacer el especial o se formalizó o lo que sea. Sí, a mí me pusieron el título. Yo no estaba buscando, yo no sabía que era eso. Yo nunca vi a Jerry Seinfeld. De hecho, creo que no he visto más de 5 minutos de Jerry Seinfeld. Ujú. Yo sabía que había alguien llamado Eddie Murphy, Ujú. que por eso usó la chaqueta roja. Sí. Que me Sí, encantó. sí. Y él hacía su show y también veía a otros comediantes de finales de los 80, principios de los 90 que se paraban con un micrófono y hacían shows. Pero eso para los comediantes americanos y británicos es lo mismo que se hacen Sábados Felices y el mismo concepto. O sea, esa cosa de que yo hago cuenta chistes y no, yo hago stand-up comedy, Es la misma para mamada. ellos es lo mismo. Claro. Tú sales, ellos no le hablan a uno, no, es que tu línea de comedia y la temática de tu comedia, tu sujeto de comedia. Me encanta, es me súper encanta, actual, súper- total. Sí, ¿no? entonces, claro, no, ellos le dicen tus chistes. A mí me dicen, Largos. o sea, tus chistes estos y tu chiste tal, me encantó tu chiste tal, porque yo tengo show en inglés y me he presentado en inglés. Me he No, presentado me en doy Los cuenta que Ángeles. tu pronunciation es... Y me he presentado en inglés. O sea, entonces, claro, y tus casos, yo no pretendo parecerme a un tipo de un talk show, a un tipo británico en un talk show en Estados Unidos. En The Tonight Show, lo que sea. Yo no pretendo ser eso y decir, ese formato me sirvió, venga, ahora hagámoslo. No, yo me construí como yo mismo. Claro. Y O sea, eso fue muy los mismos importante. comediantes gringos Ajá. me dicen a mí, uy, yo no he visto tu estilo en otro Exactamente. lado. En otro lado. O sea, muéstrenme un show de comedia donde salga un comediante norteamericano con una diadema antes que, sí, y mostrando una presentación de PowerPoint de Sí. generación. Sí. O sea, Sí, claro, ese Póngame. formato es... sí, y yo le dice, wow, ¿y tú haces eso? Sí, yo hago eso. Y se maravillan y dicen,
buenísimo. Y usas apoyo visual, wow. Aquí en Hispanoamérica es como, te está saliendo los estándares de lo que debe ser. Eso no es comedia. comedy. Eso no es comedia. Eso no es comedia. Es Oye, comedia. Dígale a Listófanes que no es comedia. O sea, Una pregunta, ahorita que hablaba sobre el outfit que usted manejó en la pelota de letras, que fue un outfit muy significativo, yo creo que fue un antes y un después, ya decías que la chaqueta roja era por Eddie Murphy, sí, claro, y por muchos otros. pero Ahí está. tiene, o sea, el hecho de salir, no quiero decir que básico porque no es básico, pero con un jean, una camiseta y una chaqueta, ¿eso tiene algún significado en especial? Claro, porque es que la comedia que yo siempre hice fue la cuentera que yo siempre hice, del hombre de a pie. O sea, Claro. yo estaba caminando, o sea, el caminante, Johnny Walker. Sí, o sea, por eso tiene la marca el whisky de eso, ¿no? Sí, Porque- claro. Sí, y que lo dice la canción de Tom Sawyer de Rush. Ujú. O sea, Tom Sawyer, ahí en Caminante. O sea, y que lo dice también Jim Morrison. O sea, es él. Es como la filosofía de Cuesta Abajo en la Rodada y de Rolling Stone, de Bob Dylan, ¿no? 3 canciones en el mundo hablaron de la misma piedra rodante. Ujú. Sí, o sea, de Rolling Stone, Rolling de, Stone. de Bob Dylan, Ujú. Cuesta Abajo la Rodada del el tango, de Carlitos, y bueno, y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Y rodar. Entonces, eso es, los 3 hablan de los Rolling Stone. Entonces, ese era el Rolling Stone, o sea, es un tipo caminante. La chaqueta roja la compré en un almacén donde esa chaqueta nadie la compraba Nadie la porque era compraba. roja. Mm. O sea, ¿quién se pone una chaqueta roja? Entonces, Ahorita es muy ahorita- normal, pero en ese entonces ese me imagino entonces, que nadie lo pues hacía. claro, es es que- muy extravagante. Claro. Pues de entrada no te veía y tú, ahorita le decimos outfit, en esa Es época era tu outfit. pinta. sí, vestuario. Claro. Tu vestuario era muy significativo. Entonces uno veía a un man con una chaqueta roja, una camiseta blanca y unos jeans y dice, Sí. Andrés López. Sí, Claro. Ya, total, se da la vuelta. ya es Entonces, icónico. yo llegué a un almacén del 84 con 14, ahí era un almacén de ropa italiana e importada, y siempre que iba había estaba esa chaqueta roja, y yo decía, ¿y cuánto vale? Y valía, me acuerdo que era 200 una lucas. 200.000 pesos, una cosa era baratísima, y yo tenía la plata y decía, ¿y por qué nadie? Porque para mí en la época, cuando yo me crié, Hagamos un la chico que Pero tuviera... 200 era 200.000 platica. pesos la chaqueta de Andrés López, Si, listo. si hoy en día 200 es platica, en esa época época era billete. Sí, sí, Estamos pues, hablando claro. del 2005. Pero ¿sí, no? no, esa chaqueta yo la compré en el año 1900. 2001. 2001. 2001. Y entonces esa chaqueta yo llegué, yo la vi y yo dije, pero ¿por qué nadie la compra? Y el tipo me dijo, porque es roja. Porque es roja. O sea, nadie se va a vestir con una chaqueta roja. Y yo decía, wow. Pero una chaqueta roja es lo máximo. Total. Pero entonces llegué y decía, y nadie se pone una chaqueta roja en Bogotá. Es más, yo iba in vitro con esa chaqueta roja porque era mi uniforme. O sea, todo el mundo me conocía así, el de la chaqueta roja, Andrés López, el de la chaqueta roja. Yo iba para todos lados con mi chaqueta roja Claro. feliz. Y en in vitro un tipo me dijo, uy, usted tiene la chaqueta al revés. Tipo, Sí, sí, sí. entonces me dijo, claro, nadie se iba a poner una chaqueta roja. Y yo, Claro. claro, con mi chaqueta roja, feliz. Porque en mi época, cuando yo era adolescente, el que tuviera una chaqueta de cuero era el más en el barrio. A uno lo Claro, el podían chico matar. malo. Era el Chayán El del bad pueblo. boy. O sea, el bad boy. O sea, chaqueta roja era tú. Y uno tenía que hacer chaqueta roja y resistencia porque te le iban a robar. Claro. O sea, las pandillas te le iban a robar. Claro. Y más si venías de Modelia, ¿no? Entonces, en Modelia tú te salías con chaqueta roja y tenés que esperar Ya. a tus amigos a que se reunieran contigo, ¿no? Claro, Entonces, claro. entonces era the Browns Hills. Entonces, Para the que el ghetto. barrio te respalde la vuelta. O sea, la vuelta, el respaldo, que hubo, brínqueme, pardo. Entonces, brínqueme, pardo. Yo, fresco. Póngase la chaqueta tranquilo. ¿Cuándo me la presta? Había gente, se rotaban las chaquetas. Claro. Voy a salir, voy a ir a una rumba. Si usted me presta la chaqueta para salir. con Aquí se dice que Y el no que hay lleva, útero. el que Uy. lleva la chaqueta de cuero tiene un final feliz en la noche. Exacto. No es la jodas. Sí, la claro, chaqueta roja, la obvio. chaqueta roja. Entonces, imagínate, yo tener el honor de por fin, sí, a mis 29 años, tener una chaqueta roja. ¡Wow! Una chaqueta de cuero, mi primera chaqueta de cuero, no lo puedo creer. Entonces, claro, fue mi uniforme. Entonces, por eso yo llegué al Hard Rock Café, donde se fundó la pelota de letras en el año 2004. Yo llegué con mi chaqueta roja, o sea, a presentarme. Claro. Entonces, chaqueta roja, camiseta blanca. O sea, Claro. camiseta blanca porque yo decía, no, es que yo no puedo con las cosas de... que Estampadas tengan- y que tengan demás. aquí loguito y titulito, Sí, no, sí, no, sí, a sí. mí blanca. Basiquito, Sí, basiquito. Basiquito así, nada que tenga nada. Y así combina mejor. Nada, entonces toda mi ropa, ninguna tiene un logotipo en la tetilla izquierda, que eso lo digo en la pelota de letras, que yo veía cuando yo estaba creciendo, yo empecé a ver aparecer lagartos, caballos, alces, gaviotas, y ahora que mataron un conejo y le pusieron la calavera. Entonces, sí, montañas, eso toca Sí, acercarle y sí. volverlo un panaca. Entonces, Parque Nacional Reserva Forestal de Tetilla. Cuando hago el show en México, digo el Tetillahuatetl. Parque Nacional Reserva Forestal Sí, del sí. Tetillahuatetl. Entonces, y la gente,
Y entonces esa fue la cosa y eso siguió conmigo. quedó. Entonces siempre, cuando llegó Frutica Picada de los demás, que Frutica Picada y me pidió la ventana de los shows que yo hacía antes de la pelota de letras en las universidades, que donde yo hablo de los pasos para un rumbeo, donde yo hablo de los tipos que son pinta, billetera, labia, donde yo hablo de las regiones del país, porque como yo iba con mis cuentos de ciudad en ciudad, contando cuentos, conocía gente de todos. O sea, tuve la oportunidad que en mi juventud aproveché para ir de ciudad en ciudad a conocer la gente, ¿sí? En formato antropológico. Porque es que, ¿sabe qué le aprendí a la antropología? Le aprendí a la antropología que uno llega a un lugar sin tener la razón. Nunca. O sea, si tú llegas a un lugar a investigar y tienes la razón, vas a perder. Estás mal. Chao. Sí. O sea, imagínate tú llegar a una comunidad en el Alto Apoporis diciendo, oye, ¿cómo es tu relación con tus papás? Oye, Sí, sí, ¿y ese taparrabos qué significa dentro de Sí, tu contexto socioeconómico? Claro. ¿No? A uno le cambian los patrones hasta del lenguaje estando con otra comunidad. Claro. Entonces yo me metía sabana costeña adentro, San Juan de Nepomuceno a contar cuentos a los niños en La Guajira, me metía en Barranquilla, en Cartagena, en las playas de Cartagena me metía a ver si la gente me oía mis cuentos. Yo imagínense una playa en plena temporada, yo con calor ahí, con todo ese sol. Con la chaqueta. Uy, claro, No, sin sí. chaqueta. No, en esa época no había presupuesto para chaqueta. Y yo contando cuentos y haciendo cosas y tratando de ver por dónde mis cuentos empezaban a meterse. Sí, porque mis cuentos realmente no es porque yo diga, oh, es que quiero que la gente adore mis cuentos y mis cosas. No, para mí mis cuentos son las colecciones de los asombros que a mí me impresionaron para que la gente los vea, porque yo no quiero que la gente me vea a mí, sino que vea los cuentos. Claro. Es un problema de destetarse de las vanidades Sí. a las cuales nos están haciendo comulgar en la modernidad. Sí. Oye, ¿tú recuerdas el primer pago que te hicieron por un show? Claro, ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue y cómo fue? sí, no me pagaron. ¿Cómo así? Sí, no, fue en un bar de la 19 con tercera, abajo de la quinta. ¿No? Entre la quinta y la tercera había un bar en un centro comercial llamado Villa no sé qué cosa, o en un centro comercial que queda en una esquina que tiene unas escaleras interiores, no sé qué haya ido. Y era un bar, una taberna. Y me fue tan mal. O sea, tanto que dijeron como es que Tan esto da mal. pena. Y prometían 10.000 pesos. 10.000. 10.000 pesos, 10 año barritas. 1990. O sea, eso Hay vendría uno. siendo que como 50.000. 1990, 90. Eso sería que en la actualidad, 100.000 pesos, me imagino. Sí, más o menos. Sí, 100.000 pesos. Y me fue tan mal y me tocó sacar excusa pendeja de decir, disculparme con el dueño de la taberna. Y me acuerdo que No. entre el público, viendo el show, estaba el papá de Betty la Fea, El papá del actor. el actor. Estaba ahí entre el público en ese bar. Estaba con unas chicas, ahí salían, y bueno, y fue el experimento, pero yo digo que no me pagaron. Entonces, ese fue Pero, mi como- primer. pero no Pero- te pagaron literal. No me pagaron porque cómo iba a pagar, porque yo sabía que me había. ¿Te O sea, había ido mal? o sea, me había ido mal. ¿Con qué cara cobro? Y fue lo mismo, pretendí ser otra cosa. Ok. O sea, no hice, era un bar, era una taberna, no vi dónde estaba. Yo dije, esta gente necesita relax, necesita ciertos cuentos, tal. Y me fui por el lado de mis cuentos universitarios por allá y les di Y unas no. formas que eran como, porque es mi primer show, donde me van a pagar. Yo siempre he pensado eso. ¿Qué se siente, por ejemplo? Yo jamás podría ser comediante porque no sería capaz de pararme en un escenario y que la gente no se ría. Tal Me vez, sentiría muy triste. tal vez no seas capaz de ser comediante ahora, pero sí eres capaz de ser artista. No. O sea, nunca, yo hago un taller. Yo, Literal. o sea, Ya que aprendí filosofía, Mira, Claro, me dicho de imagino todo. que cuando... hay un problema que tenemos como seres humanos en la parte creativa, que vemos el resultado del acto creativo, pero no vemos el proceso. Ujú, ¿Mm? ujú. El proceso es lo más hermoso. Sí, total. Ese es el viaje. Yo tengo talleres de creatividad, voy a abrir un taller de creatividad y un seminario de creación donde va a ser de verdad un campo de creación. O sea, vamos a hacer algo, eso va a ser una revolución que y están cordialmente, Allá iré, allá sí, iré. cordialmente. Y entonces, en ese taller yo hablo de algo que tiene la creatividad. Primero, el reclamo de ser artista, o sea, reclamar el derecho a ser artista. Cuando es el reclamar el derecho a ser artista, empieza una cosa que es que tenemos un malentendido con el acto creativo y el proceso creativo. Ujú. Creemos que el proceso creativo es el acto creativo y eso es un error. Entonces, por eso no puedo ser comediante,
o no puedo ser pintor, o no puedo ser dibujante, o no, ¿sí? O no puedo cocinar. Anyone can cook. Como- o sea, todo el Sí, mundo sí, puede sí. cocinar. Sí, sí, Gustó. Ay, Sí, sí. gustó. Entonces, claro, entonces no puedo cocinar, no sé cocinar y todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? Que el proceso creativo es una cosa íntima. Es un proceso del ser, con las herramientas que son la escritura, el dibujo, el boceto, el diario de campo. Entonces, uno, durante el proceso creativo, está está atacando hojas en blanco, está escribiendo, está guardando un diario, ¿sí? Pero uno empieza la hoja en blanco y dice, no, a nadie le va a gustar esto, esto no hay presupuesto para esta película, no, ¿qué va a pasar? No, yo nunca escribo para esto, yo no sería comediante, no, ni por nada. Entonces hay una autoinvalidación y una autoevaluación. Ujú, Entonces no sale nada, ujú. porque como vemos ya el David Miguel Ángel allá en Plasmado. Florencia, Sí, sí, sí. ya vemos la Botticelli, ya hizo su cosa, ya vemos que el fulanito de tal se está presentando en cierto teatro y está llenando. Sí, Ya la vimos eso. comparación, Claro. obviamente. Tenemos que entender que en la sociedad moderna nos están obligando a comparar los unos con los otros por negocio, Ujú. cuando en realidad eres un gran guerrero, una gran guerrera y tus victorias son únicas, así que tienes que gozártelas. ¿Sí? Entonces, Ya, eso ya Ya estoy echó preparado. lágrimas. claro, entonces gózate tus victorias. Entonces la primera victoria que uno tiene es con esa hoja en blanco. Entonces yo digo, durante el proceso creativo, no te autoinvalides, no te autoevalúes. Nadie logra podar un arbusto que nunca existió. Entonces, claro, tenemos que escribir el arbusto. No se me ocurre nada. Escriba esa misma frase en la hoja. No se me ocurre nada. ¿Sí? Ahora hazle preguntas a eso y escribe las preguntas. Y ya empezaste a rayar la hoja en blanco. Ya vas un 1%. Entonces ya, entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no se me ocurre nada? No soy capaz de ver. Ah, bueno, entonces empieza a ver qué fue las cosas que viste. Ujú. ¿Sí? No soy capaz de un chiste. Entonces empieza por qué es un chiste. Entonces escribe eso. ¿Qué es un chiste? ¿Qué es un ta? Y empieza a hacer preguntas. Porque la gente dice que lo único que tengo que escribir son respuestas. Claro. Y resulta que la filosofía en la historia universal se ha basado en buenas preguntas. ¿Sí? O sea, la gente, los grandes filósofos de la humanidad son aquellos que han dejado buenas preguntas. Total, ¿no? sí, no lo había pensado. Entonces, claro, los grandes fenómenos filosóficos en la historia de la humanidad se han debido a grandes preguntas y quedan plasmadas. O sea, grandes preguntas. O sea, y entonces llega una gran pregunta y el filósofo se atreve a sugerir unas respuestas que uno, como ser humano, tiene que atreverse a leer eso y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Como lo que empecé hablando de Ujú. Kant y lo que empecé hablando de Oswald Spengler. Sí. Y entonces y de Mark Twain. Y entonces ese es el acto. Entonces, esa es la actividad del proceso creativo. Ahora, el acto creativo es lo que presentas. Claro, el resultado Lo de... que presentas. Pero tuviste el deber con la observación. Y ahí sí viene la libertad de expresión. Ujú. O sea, si tú estás haciendo cosas para salir del paso o cualquier cosa que te salga y vea cómo se ríe la gente se va a reír de lo que sea. Ujú. La gente realmente se está riendo de ti. O sea, De lo idiota que me tienes. estás haciendo el papel del bufón de la Claro, corte. Claro, Si claro. estás haciendo cualquier cosa. Entonces uno dice, hey, yo no soy el bufón. Eso es un poema de T.S. Eliot. ¿no? Yo no soy el príncipe Ujú. Hamlet. Sí. Yo no soy el bufón. Después O de sea- toda esta clase magistral, y me imagino que todos los días, obviamente, cuando estás en tus shows, cuando estás de pronto en tus clases de creatividad, demás, tienes la mente a 100. Y yo, por ejemplo, a mí me pasa un montón que llego a la casa y no me puedo desconectar como tan fácil del trabajo, de lo que pasa en mi día a día. ¿Tú descansas las 8 horas que corresponde? ¿O cómo es tu sueño después de literalmente todo el día con la cabeza así? Pues lo que pasa es que al ser humano se le ha dado el dato de que tiene descanso. Ujú. Realmente el descanso es un cambio de actividad. Tú estás vivo. O sea, el corazón no va a decir, hermano, A descansar. Ya, según no la ley más. laboral. Otras 9 horas ya, otras 8 Ahora horas dice ya. que son 44 horas, Sí, ya no, las entonces cumplimos, ya, de chao. hermanito, aquí paro cardíaco, vía al pliego de peticiones. Sí, el Sintrarri, Sindicato de Trabajadores de los Riñones y demás vísceras, dicen que aquí no. Entraron en Entonces, huelga. sí, ojitos, apáguense. Sí, no, pasa. Uno somos un ser, somos un animal capturador de información. Nos encanta capturar la información. De hecho, eso lo saben los psiquiatras que diseñaron TikTok. ¿Sí? O sea, Claro, sí, total. entonces lo saben. O sea, vamos a darles microinformación como con datos escondidos ahí para tenerlos ahí. Tin, 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 tin. Sí, eso es un negocio.
¿sí? O sea, es un negocio y parte de los ítems de la formación de un negocio. Cada cual tendrá su validez de cómo usa esa herramienta o cómo no la usa. Pero en el fondo es eso, somos capturadores de información. Ahora, tú cuando llegas y tienes tu descanso, dices, ¿cómo voy a hacer como ser humano para hacer actividades que sean constructivas o destructivas? ¿Sí? Entonces ahí se han inventado cantidades de opciones. La invención de la palabra bohemia, la invención de la palabra descanso, la invención del leisure, que es en inglés leisure. Todo ese tipo de cosas. Y realmente yo no he visto un segundo en mi vida en que yo haya tenido realmente lo que se promete como un descanso. He tenido actividades. Pero, por ejemplo, hace 4 días estuve con mi hija y con mi esposa en Santa Marta porque nos dimos una escapada, pero estábamos creando las vacaciones. O sea, es una creación de vacaciones. Pero yo digo, cuando tú llegas a la cama, ¿eres capaz de desconectarte completamente o eres de las sigues personas maquinando? que a las 3 de la mañana se levanta con una idea y tú? Sí, claro, pero es que ahí está la palabra. ¿Qué es desconectarse? O sea, la desconexión, uno realmente limpia los cables de conexión. Entonces, es cuestión de los cables limpios de conexión. Si tú te vas a meter en la cama y te vas a meter en las redes sociales, no te estás desconectando. Limpiando, No te estás, sí. Entonces tú dices, wow, me meto a la cama y voy a tratar de inventarme un sueño. Entonces me encanta inventarme los sueños. Entonces voy a leerle cuentos a mi hija, o voy a escribir, o voy a buscar palabras raras de cosas, porque me encantan las palabras, soy muy obsesivo con las palabras, me encantan los idiomas, entonces vamos a ver esto. Entonces yo tengo, por ejemplo, y hago mis propias políticas. Las políticas de su vida son las que permiten limpiar los canales de conexión, Ujú. porque uno no es que se desconecte, uno limpia los canales, ¿sí? Claro. Uno limpia los canales. Entonces yo digo, abro el celular, pero lo abro ¿para qué? Sí, o sea, entonces, tal. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué está pasando? En este momento a qué me estoy dedicando? ¿Mm? Y uno limpia las cosas y hace sus propias políticas. Por ejemplo, tengo políticas que en la cama, ¿sí? En mi cama, yo leo, no veo imágenes en secuencia. Ok. O sea, no hay videos, no hay audio. Solo O sea, lectura. Leo. Y si quiero hacer otra cosa, me paro de la cama, me voy a un lugar donde veo imágenes en secuencia. ¿Sí? Entonces uno se hace esas cosas y eso le promueve una productividad mayor. Y eso tiene que ver también con los ingresos de uno, tanto económicos como afectivos, como todo. Porque los ingresos no solamente son las monedas. Hay gente que está en la vida y solo tiene plata. Qué pobreza tan absoluta. Total. No, Entonces, real. Es verdad. Entonces, y hay otros assets en la vida, ¿sí? O sea, hay gente que dice, uy, soy millonario, vea toda la plata que tengo, soy el que tiene la razón, porque mire, yo facturé esto, mire, yo llené esto, yo hice esto, ¿vea? Y hay gente que solo tiene plata. Hay gente que solo inclusive tiene fama. O sea, hay gente que solo tiene esos assets y el resto no. Y Vale. resulta que son muchas áreas en la vida. Entonces uno tiene diferentes assets, diferentes cosas, diferentes moneditas, lo que yo llamo criptocariños. Sí, entonces uno dice, bueno, voy a aprender a hacer algo, voy a aprender a hacer lo otro, Entonces realmente es limpiar las conexiones, no es desconectarse, porque desconectarse no, miren, Es eso es una imposible. falacia, eso no existe. Nadie se O sea, desconecta. es como la gente que dice, se toma una selfie con un libro abierto y un café servido. Aquí leyendo. Aquí leyendo y no está leyendo. Y no Sí. está leyendo. O sea, cerró el libro y se dedicó a ver qué le responden en Sí, las redes. O sea, claro. O la gente que lee en un bus. ¿Uno puede leer en un bus? sí, uno puede Uno ahí- leer un bus, Pero pero uno le pone más. Me ha pasado que uno le pone más cuidado al chisme de al lado. Sí. entonces tome nota del chisme al lado porque son Muy interesantísimos. buenos. Uf, entonces, Chismes de bus. mire, hay algo que el ser humano tenía una costumbre y nos la quitaron. Nos la quitaron. Eso se lo amputaron a la sociedad. Y es la idea de tener un diario de campo. Entonces yo siempre a mis alumnos de taller de creatividad, a mi gente con los que dicto mis seminarios en las empresas, les digo, lo primero que le hago es, por la boleta de entrada, les regalo un diario de campo. O sea, un cuaderno en hojas en blanco y un bolígrafo. ¿Mm? Y les digo, este va a ser tu diario de campo. Entonces la gente antes escribía, las amas de casa. Sí. Sí, ahora nos dicen que ser escritor es alguien que sabe escribir. Y que publique, y que publique vende. y todas las cosas. Entonces, lo mismo el fenómeno kantiano del conocimiento no alcanzable. Entonces, del conocimiento indefinible, no alcanzable, ideal. Entonces, que nos volvió especialistas. Bueno, en fin. Entonces, entonces nos amputaron la idea de los diarios de campo. Los soldados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tenían diarios de campo Claro. y en algún momento se sentaban a escribir lo que habían vivido en la guerra.
Y mandaban sus cartas, y sus cartas eran parte de sus diarios de campo. E Claro. inclusive ponían un papel carbón para que la carta quedara en el diario de campo, tanto la Escrita, la enviada copia, como la copia. en el coso. En el diario. En el diario. Ustedes pueden, por ejemplo, hay un escrito buenísimo del que escribió Sin Novedad en el Frente, Reina María Remarqué, que la película está en Netflix, Ujú, muy buena. Sin Novedad en el Frente. Sí, no, en el frente. Reina María Remarqué tuvo un romance intensísimo de un nivel de romanticismo exótico y de nada. O sea, eso Miriam Hernández con el hombre que yo amo, sabe que lo amo. Mire, Sí, sí, sí. él tuvo un romance con la actriz Marlene Dietrich. La Marlene Dietrich. Y el libro se llama Dime que me amas. Ajá. O sea, Dime que me amas. Y son todas las cartas de amor con ellos que la recogió la esposa de Reina María Remarqué. Ah, bueno, Ah, quedó bien. súper. O sea, en esa época había matrimonios donde decía, este es el amor de mi esposito y yo lo dejo. Sí, sí, Y sí. de vez en cuando tenemos sexo, pero... Pero allá está bien. Allá está bien. Saludos. Ese le va a dar saludos. Saludos si lo ve. Sí, sí. Sí le conté, ¿no? Y obviamente Marlene Dietrich y él tuvieron su romance con todo incluido, pero el tipo quedó mal, loco, y le mandaba cartas. Y él respondía cartas y le mandaba cartas, le mandaba cartas, le mandaba cartas. Entonces recogieron las cartas, algunas de las cartas que tuvo Marlene Dietrich de él, porque las actrices y las mujeres guardaban sus cartas Claro. de sus amantes, de su esposo, de lo que fuera. Por Y- carpeticas. Por carpeticas. Claro. Ese era el diario de campo. Sí, algunas mujeres hacían eso, otras tenían... Mi abuela tenía un libro de recetas y en las recetas escribía cosas de su vida. ¿Ah, sí? Sí, entonces era parte de su vida, o sea, sus recetarios. Claro. Entonces era el diario de campo. O sea, entonces esa labor de escribir no la quitaron. Sí. Entonces tenemos que volver a escribir en el diario de campo. ¿Sí? El celular está muy bien. Yo ahí escribo también ideas y cosas que se me ocurren. Claro. Pero hay que tener la relación con el instrumento que mueve tu mano o con la máquina donde Ujú. tomas memoria y haces memoria de lo que te pasó y la evaluación, no tanto la evaluación, sino la recopilación de lo que fueron los sucesos de tu día, de tus afirmaciones, de tus observaciones, de fui a tal lado, todas las cosas. Esto va a quedar escrito en parte de mi diario de campo. Yo tengo mis diarios de campo desde el año 92. Imagínate, Miren, las tiene. O sea, tengo Altísima. diarios de campo de todo eso y lo sigo haciendo. Y a todos mis amigos y a todos mis alumnos les digo, hermanito, ya es momento Hay que de que hagas escribir, tu hay que diario de campo. escribir. De esos cambios generacionales, para no cambiar de tema, esos cambios generacionales, ¿qué es lo que más te molesta de la nueva generación, de las nuevas prácticas de generación, de los Gen Z? Todo, mira, esto... Todo. Ellos. Todo, No, 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 ellos. Ellos me no molestan. tanto todo. Mira, todo lo que tiene que ver con ello, ¿de qué me molesta? Volvemos a Oswald Spengler. Esto es una cuestión de bucles. Ujú. O sea, eso es una repetición. Antes eran los jeans en los años 60, la Sí. generación psicodélica, y le cambiaron el nombre. Sí, O sea, le cambiaron el nombre. Es la misma cosa. sí. Si tienen sus procesos, dicen estamos cambiando el mundo, estamos cambiando estas cosas, estos patrones, la misma cosa. O sea, yo puedo ver una entrevista entre David Cabot y Janis Joplin y me es parece estar exactamente la misma viendo, vaina. parece estar viendo la misma cosa entre una entrevista entre una cantante de Gen Z y Jimmy Fallon. Ujú. Hablando de las mismas cosas, hablando de las mismas vainas y tal, y que la moda y que esto y que yo hago esto y me da la gana hacer esto y todas las cosas. Ujú. Entonces, la juventud, en cualquier juventud que se llame, inclusive cualquier ser humano en la actualidad, tiene que estar más atento ahora a esas rimas de la historia, a esos bucles. ¿Sí? Y la juventud en sí misma también. O sea, destetarse de esa idea de que estoy innovando y cambiarla por qué estoy haciendo al respecto y qué estoy creando. Ujú. ¿Sí? O sea, cambiar esa cosa de que la innovación es la chocolacura, de que ahora tengo que hacer todo el esfuerzo por ser original a fuete. Sí. Sí, original a fuete, Ujú. y usted no se ha dado cuenta de esto, como que todo el mundo está, como que yo estoy en un chiste interno y los demás están en un chiste externo. Sí, por allá lejos. Así por allá lejos y jaja, tú no sabes qué es esto. Sí, entonces Sí, tú sí, no sabes sí. qué es esto es de mi generación. Claro, esto claro, es- claro. Sí, no, o sea, además, fíjense, fíjense, hay canciones de los años 60, 70 que hablan de la palabra generación. My generation. Sí. Hay canciones de Andrés Cepeda que decían, La de No, no mi sé cómo generación. es. mi generación. Sí. Eso, Yo yo viví comía chocolate, chico listo, por allá de mi generación. Entonces, si ven todos esos, pero ¿quiénes sobreviven a esos momentos? ¿Quiénes sobreviven a ese estado de juventud divino tesoro? Porque la idea es usar la juventud como una oportunidad. Eso está en un poema.
en un poema que se llama Wear Sunscreen. Se llama Utiliza protector solar. Busca Wear Sunscreen. O sea, utiliza tu juventud como un Claro. trampolín, ¿sí? Donde vas como una oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad. O sea, eso no te vuelvas re loco. O sea, no te Re vuelvas loco, re papi, re loco. loco. Re loco. Mire, yo digo en la pelota de letras moderna, en el teatro, que estoy en temporada, en el William Shakespeare, viernes a domingo, llegar a Marte y la pelota de letras, sábado, domingo, pelota de letras, y llegar a Marte el viernes. Yo digo, cuando el papá descubre al hijo fumando, Sí. le dice, ¿qué estás fumando? ¿Qué es ese aparato? Y respira. Así. ¿Y esto qué? ¿Qué hace? ¿Uno qué ve? Dice, ¿este aparato qué hace? ¿Cuándo sale el humo? ¿A qué hora deja de salir humo? Sí. Eso, mijo, me estoy quemando por dentro. Papá, cálmate. Es un vapeador, un cigarrillo electrónico. Quítame las velas. Y el papá le dice, pelado, Hermano, ¿usted para ¿eso qué qué usa es? esto? ¿Usted para qué empieza un hábito si sabe que tarde o temprano lo vas a tener que dejar? Así son los hábitos. Uno los empieza para saber que los tiene que dejar. Ya las generaciones pasadas experimentamos con todo lo malo para que a ustedes le quede lo bueno. Filtren más de la historia, no redescubran la rueda de la moral. Esa es la frase. No se arriesguen a redescubrir la rueda de la moral. Ya está escrito, ya las personas ya lo dijeron. Mm. O sea, hay libros que hablan de la psicodelia de los años 60 y el mismo escritor se arrepintió de los 2 libros anteriores invitando a todo el mundo a tomar peyote y a tomar psicodelia y Claro. ayahuasca y todas las vainas. Claro. En el tercer libro se arrepiente y dice, estaba equivocado, ese no es el Qué pena con chamanismo. ustedes. No Qué pena hagan con esto. ustedes. O sea, sí, Marqués de Sade también Andrés. lo dijo. Entonces, no redescubran la rueda de la moral. Ese es el Con mensaje. esa frase, Andrés, queremos agradecerte por el tiempo que tuviste acá. Iremos a disfrutar todo lo que tienes tú aquí para con todos los teatros y demás, la pelota de letras que se me hace un exitazo. Y lo último ya para rematar, ¿con qué canción o efecto podemos rematar ya este podcast para irnos y despedirnos de una vez? Y decirte que acá estás invitado cuando quieras a Pulso, ¿no? ¿Con quién canción quiera que me despida? Claro, hágale No, una, cual- usted verá. la que Eso. quiera. Uy, la que yo quiera. O sea, así. Inspírate, inspírate, inspírate. Ojo, momento histórico, ¿no? Sí, sí. Uy, sí. Yo bailo Eh, porque no. Eso, hagamos esa, la de Usted dirá, usted dirá. Clearwater Creedence Revival. Clean Water, la de Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain? Exactamente, esa. Creedence Clearwater Col- Revival. Eso, Creedence Clearwater Revival. O sea, ¿alguna vez has visto la lluvia? Es Exacto. lo máximo, es un himno al arte, porque es observa. Observa. O sea, observa. O sea, ¿te has tomado la molestia de observar la lluvia? Yo jugué eso con mi hija, le enseñé ese juego que yo hacía de niño con mi hija, a ver competir las gotas de agua en las ventanas de los carros. Ah, sí, sí, sí. Yo Eso. también sé eso. Entonces, que se juntan las goticas de agua Sí, y hay sí, una que va sí. más rápido que las otras hasta llegar a la Sí. base. Entonces dice, Have you ever seen the rain? It's Pa, found. para, pa. Found the rain. Bravo, gracias amigo, muy amable. ¡Oh! Eso.